En Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astele.tv. Como verán, pues estamos en un ambiente muy de Halloween, de Día de Muertos. Celebramos, ¿verdad?, esta decoración, ¿verdad?, que está muy acorde. Sí, está muy acorde, muy bien realizada. La verdad, pues, en ese debate entre los halloweeneros y los Día de Muertos. Pues felicitamos aquí al canal por esta idea, por esta iniciativa. Muy bonito. ¿Verdad? Está muy acogedora para estas fechas, Pedro. Claro. Y bueno, pues ya les mencioné a uno de nuestros invitados, que nos da mucho gusto que esté nuevamente con nosotros. El escritor, politólogo, director de diarios, etcétera, etcétera. Pedro Aguirre. Gracias, querido Enrique. Oscar, con el gusto de siempre, aquí en esta muy bonita cabina de estudio de televisión. Ya no queremos que nos abandones tanto tiempo, ya me los voy a escapar. se sube la fama. Tuvo falta Pedro. Se sube la fama, Oscar. Sí, es una pena. Se sube la fama y ya no regresan. Así es la fama. No, lo que pasa es que yo no voy a hacerle caso yo a las gentes que han impedido mi presencia. Se acabó, vengo más seguido a partir de ahora. Gracias, Pedro. Y bueno, pues está nuevamente aquí con nosotros, como todos los miércoles, Óscar Valencia. Muchas gracias, Enrique. Como ustedes saben, preside la Asociación Política Nacional Jóvenes Universitarios por México y es nuestro analista político de cabecera. Gracias, y es un gusto. Y vaya a tener a Pedro, pues hay que poner manteles largos, hacer Pero esta decoración para que eso venga. parece directa Día de Muertos. Y ya, pues sí, pero qué bueno que estás con nosotros, amigo. Se te extraña, se te aprecia bien. Y bueno, como ustedes saben, el gran tema de la semana es el relativo a la legalización de la marihuana, que a lo mejor el concepto está muy ambicioso, pero quizás convenga decir que justamente a estas horas Sí. todos los reflectores están en la Suprema Corte. Pues la primera sala va a discutir el proyecto del ministro Saldívar relativo a un amparo solicitado por una asociación civil que se amparó con motivo de una prohibición de la COFEPRIS relativa al autoconsumo de este enervante. Y bueno, pues este es un tema muy candente que de unos años a la fecha ha habido un gran debate, ha habido más o menos consensos, pero también polarización. Y bueno, ¿qué les parece si primero comentamos pues lo del proyecto, pero pues en el contexto, ¿no? Pues como tú dices, en este preciso momento, y lo que estaba yo leyendo antes de entrar a esta muy bonita estudio de televisión, es que ya tenían los 3 votos necesarios en la sala para aprobar esta proyecto. Sería es inminente, ¿no? Así es, parece ser que se va a aprobar. Bueno, yo en lo personal lo celebro, porque considero que es un tema de derechos humanos, que es un tema de derechos personales. La política prohibicionista no nos ha llevado a nada, sino a una guerra absurda que nos ha costado mucha sangre, mucho dolor, mucho sufrimiento, y desde luego no son temas sencillos, son temas delicados que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la seguridad nacional, pero creo que la experiencia que se ha tenido no solamente en México, sino en todo el mundo, es que el prohibicionismo no lleva a nada, de que tiene que erradicarse. Obviamente creo que se tiene que erradicar de forma inteligente, con los pasos necesarios para que tampoco alguna liberalización a raso, sin ton ni son, de un día para el otro pueda también tener efectos perjudiciales. Pero a ver, ¿qué implicaría que se apruebe el proyecto? Pero implica que sigue prohibida la venta y la comercialización de la marihuana. Lo que se permite es el autoconsumo, lo que se permite es... pero se dice que solamente para los que se ampararon. Sí, claro, porque el amparo, como ustedes saben, abogados, que tú no eres y qué bueno, pero tú sí, el amparo es exclusivamente para la asociación que lo está presentando. O la persona, pero lo que va a suceder es que va a haber una lluvia de amparos para que empiece a haber lo que llaman clubs canábicos, que puedan tener esa posibilidad de sembrar tu matita de marihuana y poder consumir. Pero tendrían que ampararse cada uno Claro, de ellos. cada uno de los casos, porque cada el quien amparo ejercer en su México, derecho hasta que hubiera jurisprudencia. Así es, que serían hasta las 5. Pero aún la jurisprudencia, hay que dejar claro, la jurisprudencia sí sienta un precedente, sí, pero al final de cuentas habla sobre temas jurisdiccionales. Lo que dice Pedro es totalmente cierto. Tú tendrías que apoyarte sobre esa jurisprudencia para que sea un tema, digamos, más ágil, pero aún así tendrías que ejercitar tu derecho de acción. Cada uno de ellos. Lo que he escuchado de las personas que están metidos en este tema es que lo que van a hacer es hacer clubs canábicos, así les llaman. Claro.
que van a ampararse y van a buscar tener también este beneficio y que esto pues va a empezar a crecer de esta forma, ¿no? Ahora los despachos van a ser casi los amparos como hacen ahora Divorcios Express. Así es, esa es la tendencia. Lo importante es que se sienta un precedente que es muy importante, que es histórico y que, bueno, va a abrir la puerta también a la posibilidad de empezar a legalizar o a cambiar la política de drogas de una manera radical en México. Repito, es un tema espinoso, no es negro y blanco. Exacto. Tiene sus matices. Tiene sus enormes aristas, sus enormes noticias como los grandes problemas nacionales, como los grandes problemas de política pública, pero el hecho concreto, lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que el prohibicionismo en general ha fracasado en todo el mundo y que la ola, la corriente mundial de opiniones especialistas del tema, de políticos que están cada vez comprometiéndose más con soluciones de otro tipo, de otro nivel, hablan de que el prohibicionismo debe de ser superado. Las formas, los ritmos, las consideraciones son distintas, pesan en los diferentes casos que hay en este tema, pero en general, dicho así, grosso modo, el prohibicionismo va... Pero no justamente ayer en Ohio votaron en contra de eso. Bueno, en Ohio... Y si hiciéramos, digamos, si globalmente viéramos el número de países y de estados que tienen, la mayoría prohíben. No, si lo siguen prohibiendo. Pues esa tendencia yo la siento todavía muy independiente. No, pero es que tú hablas de Ohio, para ¿quién sabe? Pero cuántos estados, pero la mayoría de los estados, pero la mayoría de los estados de Estados Unidos. Pero la tendencia es que si hacemos un número de cuántos la aceptan y cuántos la legalizaron y cuántos sigue, en dónde sigue prohibida, el número es contundente. Sí, no, pero no me hables de los números que hay concretos, de 48 contra 5, como si fuera un juego de los Bills de Buffalo. Acaba de soltar el guante, pero bueno, está bien, no me lo pude aguantar. Es la tendencia. Desde hace 10 años no había ninguno, ahora hay 5, 6, 7 que permiten la recreativa, porque los que permiten la medicinal son muchos más. Entonces de lo que estamos hablando aquí es de una tendencia, y no solamente en Estados Unidos, sino también mundial, en Portugal, en Alemania, en países europeos, en Uruguay, que van hacia terminar con el prohibicionismo. A mí lo que me interesa es esa tendencia que existe ya de superar el prohibicionismo y además de opinión pública. Por ejemplo, las encuestas de opinión en Estados Unidos ya son mayoritarias a favor de la despenalización. Se perdió quizá en Ohio un referendo, en un estado sureño, en Florida del Norte también, pero en Massachusetts se va a aprobar y se va a seguir aprobando en otros estados. Entonces, a mí lo que me interesa es esa tendencia, no solamente electoral y no solamente de política pública, sino también de opinión pública. Cada vez son más las personalidades, los expresidentes, y no solamente Chente, sino venía yo leyendo justamente el día de hoy, aparece un artículo de César Gaviria, expresidente de Colombia, que ha estado siempre a favor de la despenalización. Entonces yo creo que es una ola de opinión cada vez más fuerte que va en el sentido de superar el prohibicionismo. Ahora, repito, es un tema espinoso, es un tema que tiene sus graduaciones, que tiene sus ópticas, y que no es nada más, bueno, ya permisan eso de las drogas un día pero a ver, yo no estoy muy seguro que se esté superando el prohibicionismo por una razón. Si tú ves lo que está pasando con el tabaco, sí, la tendencia es que haya más prohibiciones para el uso del tabaco. Sí, por supuesto. O sea, fíjate, ve el asunto, bueno. Fíjate, ve el asunto. O sea, a mí se me hace así medio engañoso decir que se está superando el prohibicionismo, porque más bien cada vez hay más restricciones al uso del tabaco. Y a lo mejor para la marihuana aplica la misma lógica. ¿no? Y debe. A lo mejor aplica la misma lógica. Entonces, finalmente, yo creo que el prohibicionismo seguirá. Pero son dos cosas. Yo creo que lo que estamos planteando. Nada más hay un. Yo diría que se relaja yo diría, a lo mejor se relaja la regulación, porque a final de cuentas no ha habido una prohibición, no ha habido un prohibicionismo absoluto. Se permite. Sí, la misma ley te puedes traer cierto gramaje. No ha habido un absolutismo. No, y está en la ley, en el Código Federal. ¿Sí? Yo tendría ahí un comentario. A ver, como lo plantea Enrique es muy interesante. Al final de cuentas, yo creo que hay que ir entendiendo los dos comentarios. Yo creo que los dos tocan puntos muy sensibles. Uno, el tema de serlo gradual, me parece que es
muy inteligente, porque si la gente que nos está viendo y escuchando piensa que mañana ya puede salir y puede fumarla de una manera libre, así no será. O sea, se va a ir dando de un tema gradual. Y si eso se da en tema de poderlo sacar, hacerlo libre, va a tener que ser en un espacio específico, con una cantidad específica. De esos clubs, y en esto, como tú bien dices, lo que se visualiza son esos clubs. Ahora, si a mí me dicen cuál es, por ejemplo, mi opinión personal, yo digo que no se debe legalizar, pero simplemente porque yo no soy un hombre que la consume, pero la gente que realmente la está consumiendo, y no podemos cerrar los ojos, la gente la consume de manera muy libre y muy general, es algo como tomarse una copa, pareciera ya en este caso. Ahora hay que entender que es algo que tiene que suceder. Ahora, el tema del prohibicionismo, en eso yo estoy de acuerdo. A ver, cuando tú tocas un tema que son de prohibicionismo en la legislación mexicana, por ejemplo, como lo era el aborto, cuando se abrió este tema, pues después vimos que había beneficios por abrir y ver que había una política pública y un problema social ahí y que había que atacarlo de fondo. Y se atacó y creo que los resultados no son malos. Aquí es un tema igual. Si la gente le está consumiendo y se está manejando, pues toquemos el tema y vayamos a fondo. Nada más que sí hagámoslo de una manera seria, responsable, y yo digo como muy concreta sobre qué es lo que vas a permitir. Si vas a ir sobre el tema solo de lo medicinal, o si vas a hacer 1, 2 o 5 clubs donde se pueda hacer, y que tú tengas casi derecho a ir pues una vez cada 6 meses, o una vez cada... O sea, yo creo que tiene sus reglas y hay que entrarle al toro, pero a mí en lo personal me parece que no debería. Bueno, ahí hay un punto de vista diferente. Y está bien. Qué bueno que de una forma clara, con argumentos, con raciocinio, haya gente que esté en contra, haya gente que está a favor y se discuta y se dialogue. Lo que es inadmisible, queridos amigos, lo que no podemos permitir y lo que provoca indignación es que personas que pretenden ser presidentes de este país escurran el bulto, no se comprometan a una posición con argumentos sólidos y digan, ay, que se haga una consulta popular. Eso es lo que me parece inadmisible. Oye, alguien que pretende ser dirigente de un país de 120 millones de habitantes que no pueda sostener una postura. A ver, ¿cómo fue? No me enteré de esa posición. ¿Qué se dijo, Pedro? Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué comentó al respecto? Cuando le preguntan sobre el tema... O dice que no es un tema importante. Ajá. No es un tema importante, los temas son corrupción. Eso no importa, igual que matrimonio gay. O ya es la nueva postura, bueno, que se consulte a la gente, que se consulte. Y no es el único. También tenemos a Margarita Zavala de Calderón, que dice exactamente lo mismo. Pero pidieron una consulta popular, pidieron así. Sí, no, que va, hay que hacer una consulta. Bueno, no es algo descabellado, pero sí lo es, porque es lavarse las manos, es no entrarle un tema de políticas públicas. Bueno, pero en sí mismo es asumir una posición mediocre. Entonces, bueno, que se consulte entonces si queremos pagar impuestos o no, o si que se consulte, eso si no está hacer, permitido en la ley de no, consulta. Entonces que se empiecen a consultar todas las cosas, aunque no esté en la ley, cambiemos la ley, No, porque no, es la no misma lógica no se me hace de descabellado consultar las cosas. A mí me parece mediocre, no descabellado, me parece mediocre, quizás es peor. ¿Por qué? Porque son personas, repito, que quieren gobernar un país de más de 120 millones de habitantes y no son capaces de asumir posturas claras en temas que son importantes. Claro, que no. Por ese Entonces, lado tienes razón. Vamos a consultar todo lo que sea necesario de políticas públicas, vamos a renunciar a la necesidad que tiene este país de conocer posturas ideológicas, programáticas claras, y entonces vamos a hacer una política mediocre que ya necesitamos. Es un tema que polariza, ¿no? Claro, entonces pero genera beneficios y costos políticos. Pero sí quería subrayarlo, una... es un tema que nos ayuda a pesar qué clase de políticos quieren gobernar este país. Muy bien, y cada quien sacará su conclusión. Vamos a tener que hacer una pausa y ahorita regresamos. No se dejen engañar. Ya estamos en corto. LTV, vive las tradiciones. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento.
Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito. Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Estamos de regreso aquí con el tema de la legalización de la marihuana y ya no hemos tocado otras drogas. Hay un punto que comentó Pedro que me gustaría que destacáramos, ¿no? Un argumento contra el prohibicionismo no es solamente el asunto de salud pública, Sí. sino la política de combate al narcotráfico. De acuerdo a lo que ha comentado Pedro y todos los que han apoyado el proyecto de Saldívar y en general la legalización, se argumenta que la prohibición ha provocado que haya una guerra, que haya sangre, que los costos sociales sean elevadísimos, en fin, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que considerar una cosa, que ya la marihuana no es el tema del narcotráfico. Incluso, o sea, ya los cárteles del narco pues, se dedican a la heroína, a las metanfetaminas, ¿no? O sea, ya la marihuana ya es de los productores menores, ¿no? de aquellos que ya no les tocó la gran parte del pastel. Así es. Y entonces pues hacen pequeños negocios con la marihuana, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor ya lo de la legalización de la marihuana a mí ya se me haría intrascendente con relación a lo que es el gran negocio del narcotráfico. No implicaría, no necesariamente implica que se cambie la política, porque ya el combate está en otro nivel. Además de que, ¿cómo podríamos evitar que estos clubes de canábicos no sean promovidos por los mismos, por el mismo crimen organizado? Sí, el mismo crimen organizado se puede montar, ¿no?, en la nueva estructura legal para provocar que siga floreciendo el narcotráfico de alguna manera. No sé qué piensas, Pedro, de todo eso. Bueno, mira, no sé si eso de montarse sea viable, porque al final de cuentas no se está haciendo un negocio, entonces la venta sigue prohibida. O sea, pero es un negocio. Es el autoconsumo. En Colorado ha sido un negocio. No, es un negocio evidentemente. Tal como están planteando Saldívar esta propuesta, no sería negocio porque es autoconsumo. No pueden estar vendiendo la droga en un mercado libre, eso está completamente excluido. Pero estarás de acuerdo que tendería hacia eso. Como si ya no hay una penalización, pues entonces yo tiende a hacer un primer paso para una despenalización general, claro. Evidentemente. Ahora, uno de los argumentos que esgrimen quienes están en contra de esta legalización, y que es uno de los argumentos me parece más fuertes, claro, es el hecho de que no es la marihuana, sino que la marihuana te abre la ventana a otras drogas más fuertes. Entonces empiezas con marihuana, sigues con cocaína y acabas con heroína y ese tipo de estupefacientes. ¿Y tú crees que es un argumento válido? No lo es, porque si lo fuera, entonces prohibamos el alcohol. Porque el alcohol tiene efectos todavía más pesados sobre la personalidad, la conducta y el juego también. Y además, sí, claro, y tanto el juego como el alcohol te van induciendo a vicios más grandes. Entonces ahí está el
¿Hay que prohibir entonces todo para que no vayan a caer en la tentación de caer en cosas más graves? ¿O mejor vamos a permitir como lo hacemos con el alcohol y como lo hacemos ya con los cigarros, pero con regularizaciones? Sí vas a fumar, pero sin que tu cigarro vaya a perjudicar la salud de otras personas, los famosos fumadores pasivos. Vamos a permitir la venta de alcohol, pero no a menores de edad. Vamos a permitir la marihuana, pero también con regulaciones específicas. La venta de cigarros. Eventualmente tendrá que ser así con cocaína y con heroína. Creo yo que de las dos opciones que hay, la menos mala, si lo quieren ver así, la menos problemática, es la despenalización progresiva y gradual de este problema. ¿Por qué? Porque el prohibicionismo nos ha llevado a que este problema no se combata, a que siga habiendo drogadicción, a que se siga extendiendo y que existan los problemas de crimen organizado. O también se dice que lo puede alentar. Porque pues digamos, no ha pasado si ya está, digamos, si ya se permite estos clubes canábicos, sí, simplemente por moda, ¿no? Por moda se pueden formar clubes, ¿no? Bueno, a lo mejor, o sea, de alguna manera, el consumo masivo de marihuana existe. Que sí, claro. Y es muy fácil conseguir. Pero alentarías más. Pero digamos, se podría alentar más. Yo podría decir que al contrario, que mientras menos prohíbas algo, menos lo haces atractivo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es muy fácil conseguir marihuana. Yo te puedo llevar aquí a la esquina y te consigo. Lo lamentable es que... En teoría. Pero mira, algo que me preocupa del proyecto algo que me preocupa del proyecto de Saldívar es que justamente deja cabos sueltos. Por ejemplo, la comercialización. Sí. Se dice que prohíbe la comercialización. Sí, no puedes vender pero aquí llevamos al punto de que es primero el huevo o la gallina. Por ejemplo, las semillas. ¿No? El que va a hacer un club de autoconsumo tiene que sembrarla. Necesita semillas. Sí, ¿no? Necesita semillas. Que se adquieren. ¿De dónde van a salir esas semillas? Tengo entendido que el Estado se los da. O va a haber un sistema para que... Pero eso no queda claro. Eso no queda claro. No queda claro. Entonces, ahí volvemos... Bueno, aquí lo importante no es tanto cómo conseguir las semillas, sino que no la puedes vender. Si la quieres comprar, pues tendrás que conseguirla como la consigues hoy por hoy. Es más fácil, que te maten marihuana. Casa que una pizza. Sí, pero el problema es que el gran negocio ahí está. Si tú, yo creo que eres un experto en el tema. Fíjate, prohíbes la comercialización de las semillas. Claro. Entonces el gran negocio del crimen está ahí. Bueno, es, como tú dices, un cabo suelto que no habría que revisar bien la propuesta de Saldívar. Habría que escuchar opiniones de los clubes canábicos. Yo quería invitar a uno de ellos, justamente. Claro. Que no vino porque, como se está discutiendo en este preciso momento, ahorita con claro. su guatote y fumándolo en la salida de la... y pues veremos a lo mejor en otra ocasión que nos explique un poco la posición de los... Además que no haya tanto papel, no vaya a ser que se queme esto. Sale más caro el cable que nos da el mundo. Exacto. Pero, bueno, en general, la postura prohibicionista me parece que ha sido la equivocada, nos ha llevado a un callejón sin salida. La tendencia mundial es a despenalizar gradualmente como debe de ser, inteligentemente como debe de ser, y al final de cuentas algunos de los argumentos que vale la pena escuchar de quienes se oponen a esta legalización, pues alcanzarían también a otro tipo de drogas como el alcohol y como el mismo cigarro. Entonces hay que regular todo y hay que no afecte la salud. Yo quiero hacer un comentario, yo creo que un poco más profundo sobre el tema. A ver, si nosotros pensábamos sobre el tema del prohibicionismo que habla Pedro, me parece que tiene su grado de razón. Pero cuando hablamos de toda la República, yo creo que no abarca, como bien dice Enrique, toda esta visión de decir todo el mundo está a favor de que se legalice. Si lo hiciéramos en un término de hacer de verdaderamente una consulta popular, pensando que pudiera ser el camino, yo creo que sería en contra del resultado, de entrada. ¿Por qué? Porque la gente... Pero es un tema de derechos, y sí, los temas de derechos no tienen por qué... Estoy de acuerdo, pero también creo que al final de cuentas, si se hiciera una propuesta más seria, yo creo que habría que entonces constreñirlo a algún área del país, que como siempre el Distrito Federal es la parte más liberal, donde hoy tenemos matrimonios gays, tenemos la legalización del aborto. Podría ser un buen experimento que la misma Suprema Corte en su propio proyecto dijera, a ver, hagamos esto en la zona donde hay más consumo, y donde hay más consumo, según lo que yo entiendo y lo que he leído, es el Distrito Federal. Y entonces ahí empecemos a hacer un ejercicio, veamos si estos clubes canábicos se pueden llevar de una manera, digamos,
seria, responsable, acotando, hablando sobre el tema de la semilla y ahí poniendo como mucho el énfasis sobre este tema para que el provisionismo pues se vaya de lado en este caso y hagamos ese ejercicio hacia adelante y vayamos viendo si en otros estados de la República se puede ir invirtiendo. Pero si quiero decir, si el proyecto del ministro Saldívar dice que sí en general, yo percibo que es un error, independientemente de que creo que es un derecho, al final de cuentas yo creo que el tema es, desde mi muy personal punto de vista, es que la gente no lo va a ver bien. Yo pienso que los temas de derechos humanos y de derechos individuales no tienen por qué ir a consultas. Yo creo que son temas que tienen que ser reconocidos por el Estado. Aquí estamos hablando de un derecho. Yo asumo el consumo de marihuana como un derecho y por eso creo que es importante que sea la autoridad judicial la que lo decida. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos este famoso caso de Wade contra Roe, que fue el que permitió la legalización del aborto. No se pasó un referéndum ni pasó por el Congreso. ¿Por qué? Porque se consideró un tema de derechos humanos, de derechos personales. Y eso es lo que importa. Tú no puedes poner a consultas o a referéndum temas de derechos. Eso es pero a ver, aquí hay un punto importante. Se dice que es un tema de derechos, güey. Vamos a aceptar, dice, bueno, sí, cada quien decide si se droga o no se droga. Sí. Y pues con marihuana o con lo que sea. Podría ser cocaína, podría ser heroína, podría ser metanfetamina. Sí, digo, los casos. Pero entonces ahí volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería el criterio? Pero ahorita lo pregunto porque, digamos, dentro del debate, esos son de las cosas que más se dicen. Para determinar por qué unas sí y otras no, se dice que unas hacen más daño que otras, pero finalmente hacen daño. Sería como entonces no probamos el alcohol destilado de manera ilegal, pues ya hace daño. Y luego, o sea, entonces, ¿cómo le haríamos con las otras drogas? No, yo pienso que Porque las hay que otras hacerlo no? por una serie de razones. Algunos dicen pero el último de los casos, algunos dicen que hay que liberalizar todas. Sí, yo opino que hay que liberalizar todo. No solo la marihuana. Sí. ¿Qué es lo que muchos críticos de la postura despenalizadora dicen? Es que muy bien, puede ser tu derecho, pero es que pasa que mucha gente, bajo el efecto de drogas, afecta el derecho de terceros. Claro. Puede ser que sea cierto, pero si tú revisas cuántas personas mueren por culpa de conductores alcoholizados, son miles. Entonces, bajo esa lógica, pues vamos a el alcohol. Entonces, ¿vamos a hacer un alcoholímetro también de marihuana? Pues sí, claro, hay una propuesta de barometro, como le dicen. Por supuesto que sí. Y en los del alcoholímetro, que en la experiencia dicen que encuentran más marihuanos que borrachos. En la experiencia. Sí, y que también te pueden decir, no sé si estos señores policías, pero las estadísticas te hablan de que los accidentes son por alcohol, no son por marihuana. La gente que muere es porque están bajo los efectos del alcohol. Ahí están las estadísticas. Es muy grave lo que sucede con el alcohol, por eso los alcoholímetros y por eso las políticas públicas que se han tratado de imponer en varios países del mundo, de castigar severamente, quitándole estos puntos a las licencias a quienes van bajo el efecto del alcohol, porque el efecto del alcohol es más generalizado y es más peligroso. Hay estadísticas serias de cómo pierden la vida gente por culpa del alcohol. Pero a ver, no se consume al mismo tiempo, no el consumo pareciera que es generalizado, que al mismo tiempo que estás con la marihuana, no, pero bueno, estás con el alcohol. Pero tú no necesitas marihuana por promerte un cohete monstruoso y estrellarte en la esquina. Eso es cierto. Entonces ese es el punto. Si vamos entonces a pensar estrictamente defender el derecho de los terceros, entonces vamos a tener que prohibir todo y eso me parece un exceso. O liberalizar todo. Yo digo que hay que liberalizarlo y graduar. El alcoholímetro ha funcionado. Han bajado los accidentes en el admitamos una virtud de los gobiernos que hemos tenido últimamente. Y no es nada más México, es en varios países del mundo en donde la regulación, las multas altas, el restarle puntos a las personas que van alcoholizadas o bajo estupefacientes, se te castiga y se te ponen penas severas por hacerlo. Esa es la forma de controlar este problema. Pero no prohibir, porque prohibir no ha servido absolutamente para nada, sino para crear guerras y para hacer este derramamiento de sangre que me parece a mí inútil. Muere más gente por diabetes en el mundo que por los efectos de la marihuana. Si tú ves cuánta gente ha muerto por marihuana, es mínimo. Es mucho más grande, efectivamente, y ha crecido, venía leyendo algunas cifras también en el periódico de hoy, ha crecido la cifra de muertos por culpa de la heroína en Estados Unidos. Pero algo así, comparado con las muertes por consumo de alcohol, o incluso por diabetes, pues vamos el azúcar,
No hubo en redes sociales el otro día una noticia de la OMS que decía que el tocino provocaba cáncer. Así es. Tú no vas a prohibir el tocino, porque me pegó un tiro. Pero además ahí sí marcho para que le quiten el cáncer. Nada más, entonces, pues yo creo que es eso, no ha funcionado. Pues hay una mala noticia, pero es una mala noticia, pero vamos hacia un mundo de restricciones. Pues no lo podemos permitir. Si te pones a ver todo lo que hace mal Sí. actualmente, pues tendríamos que hacer. Porque No. ya todo hace mal, no solo Todo la hace mal, marihuana, todo hace no mal. solo las drogas, la carne, el refresco, Sí, sí. el alcohol, Todo hace mal, entonces no lo puedes prohibir, el azúcar. pero sí se puede regular. Yo estoy a favor, por ejemplo, del impuesto a los refrescos. No vas a prohibirle a la gente Totalmente. que prohíbes la coca o prohíbes la Pepsi. Pepsi, o porque aquí estamos hablando de que... Entonces tendría que... Pero sí lo que haces es concientizar a la gente, oye, vas a engordar como un cochino por estar tomando esas porquerías, te puedes tener peligros de diabetes y de ciertas enfermedades y vas a pagar un impuesto. ¿Por qué? Porque con ese impuesto se va a sufragar salud pública para tratar de curar al... Por eso, entonces, a ver, pero la solución es tomar coca cero y tomar coca light, esa es la solución. No, la solución es tratar de concientizar como se hace con los cigarros, como se hace con el alcohol, incluso como ya se hace con el azúcar, decir al que consume marihuana o que consume orino cuáles son los riesgos que tiene, que sí los tiene, porque no son inocuos. La marihuana no es inocua y tampoco mucho menos el resto de las drogas, y advertirles tiene estos efectos. Allá tú tomas la decisión, pero así como Estado te damos, te educamos, te concientizamos, o lo cual ha y además hay restricciones. Lo cual ha fracasado con el alcohol y el tabaco. Y con la sal, que también ya no puede puede fracasar. Es relativo. Lo cual ha fracasado porque cada vez ha habido más No, alcoholismo. yo no lo creo, pero no con la sal. Por ejemplo, esa política de quitar los aleros en las mesas de los restaurantes, creo que ha funcionado. Y ha funcionado todavía más, y hay más estudios y más objetividad, en la prohibición que hay de consumir, de fumar en lugares públicos. Que hubo un gran rechazo al principio, que hablaban del nanny state, como dicen en Estados Unidos, el estado nana, muchas protestas de fumadores, y ahora es una política generalizada que se ha adoptado en cada vez más estados en la República Mexicana, y que se está entendiendo que tuvo sus beneficios. ¿Por qué? Porque le estás perjudicando la salud de los fumadores pasivos. Yo aplaudo, yo soy fumador pasivo. A mí me hace mucho daño, perdón que hable en primera persona, pero soy un caso, pues hablo de mi experiencia. Como fumador pasivo a mí me hace mucho daño el cigarro ajeno. Yo aplaudo esa decisión y creo que se ha concientizado en buena medida de que es una buena medida, que es una medida positiva que ayuda a la salud y a los derechos de los terceros. Y así la marihuana también, no es nada más abrir el asunto, sino que se regula, se advierte, se trata de concientizar, se trata de minimizar lo que más que se pueda perjuicios eventuales a terceros, para los derechos de terceros, en fin. Luego se ha cuestionado la ruta que se ha elegido. ¿Por qué a través de la Corte? ¿Por qué a través de la Corte que, digamos, vamos a suponer que uno está en contra de la legalización? Pues, digamos, una decisión de la Corte pues es irrevocable, ¿no? Claro. O sea, ya, o sea, si yo No estoy hay en para- contra, como dice Oscar, estoy en contra, pero ya la Corte decidió. ¿Y por qué es irrevocable? Entonces, ¿qué va a Porque es un ir? tema de derechos. No, de es irrevocable, no, es irrevocable porque es el Pero a ver, poder. la Suprema Corte no tendría que tener un tema ¿Cómo de echas a- irrevocabilidad. cómo echas Nosotros abajo? tenemos, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para decir, a ver, Pero la ¿cómo Suprema echas- Corte se equivocó, pero cómo y la, echas abajo ya la una- Comisión y la Corte Sí. no están por encima de la Pero, de pero la ¿cómo echas Corte. abajo ya una decisión de la Corte? La Pero, Constitución, así. no, ya México reconoce. Así. Ya México Como te lo reconoce. acabo de decir, vas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte dice, si la Suprema Corte dijo que ya está equivocada, y yo digo que no, Es complicadísimo. Es Sí, complicadísimo. pero si hay- eso. si hay un camino. Eso es muy complicado. Yo creo que es un tema de derechos. Yo Insisto. diría Y por que- eso creo que la fórmula es... sí, Tendría que haber sido un tema de legislativo para mí. No, yo no creo. Yo sé Tendría que hay una sido discusión fuerte. Tendría que al haber habido un respecto. tema del legislativo. Pero a mí me parece que es Porque un tema que no le para que corresponde. tengas el último recurso en la Corte. O sea, la Corte no debió haber Bueno, sido pero al la final de primera cuentas instancia. sigue siendo la Suprema Corte. O sea, si me estás diciendo... lo que estás ahorrando es que la tiempo, última- porque lo estás que ahorrando es tiempo. lógica. Es que es un tema de derechos. Pero yo sí creo Es para que... proteger Pero a ver, cualquier opinión. Yo entiendo la parte de los derechos, pero yo diría, no estamos con esto despertando un gigante dormido, no vamos a acabar diciendo a Es ver, que se legalice. yo veo un gigante bien despiertito, bien agresivo, el famoso México Bronco. Ya lo despertamos ya hace rato, ¿eh? ¿Con qué? Con la guerra narco.
que inició un presidente, no me acuerdo Que era cómo se llamaba. era su obligación hacerlo, porque hay que combatir a los grupos de la delincuencia organizada, te guste o no, ahí está. Sí, hay que combatirlos, pero con estrategia, con bueno. inteligencia. Pero saben que No. combatirlos. Eso no está... Sí, pero no, porque también es un derecho. No es nada más la obligación de combatirlos, sino hacer cómo hacerlo. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la experiencia ¿Cuál es la colombiana se finalidad? pone de ejemplo. ¿Con qué instituciones vas a combatir? Porque sí, porque a ¿En la hora de la guerra... ¿En Colombia está legalizada la marihuana? No, pero hay una corriente cada vez creciente. Pues ya el artículo de César Gaviria, expresidente de Colombia, el día de hoy que aparece en el país. Pues, pero hoy Si está cuando tú legalizada. declaras una guerra, Oscar, tú tienes que estar seguro de que tus armas van a jugar contigo. Porque si tú declaras una guerra y las instituciones que supuestamente van a ser tus armas son las primeras que van a estar en contra tuya, eso es no tener una estrategia inteligente para hacer una guerra. Eso es a lo que yo me refiero. Más allá de la obligación, que evidentemente legal hay, lo que se debió haber hecho es una evaluación de cómo, con qué armas y cómo empezar una guerra. Yo creo que Empezar a lo ahí- mejor limpiando la casa. Yo creo que ahí también es otro tema que deberíamos de discutir en esta misma mesa, me parece muy interesante, pero el entorno que estaba viviendo en ese momento el presidente Calderón era que tenía que tener el soporte del ejército y además tenía a los gringos con el dinero en la mano para empezar este show y empezar a hacer nosotros pues dependientes de lo que ellos nos puedan mandar para controlar esta guerra. Amigos, pero el entorno político Vamos era a tener muy que hacer otro No estoy de corte. acuerdo, pero eso es un tema de otro debate. Vamos a tener que hacer un corte y efectivamente yo creo que vamos a necesitar un tema Porque sobre, es un tema muy sobre las experiencias internacionales, claro. porque hay, o sea, no todo es Estados Unidos, también está Uruguay, pero también está Colombia. Entonces yo creo que hay que analizar esas experiencias para ver pros y Y que contras. Colombia fue otro desastre de guerra contra el narco, by the way. Bueno, sí. Vamos al corte y regresamos. ¿Cuántos muertos? En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hasta LTV. Vive las tradiciones. Estamos de regreso, amigos, ya con la conclusión del tema, porque todavía tenemos que ver la encuesta de la semana, ya nos van a quedar unos minutillos. Entonces, pues diremos, a lo mejor es mala conclusión, pero que vamos a esperar qué sucede con lo de la Corte, y dependiendo de eso, a lo mejor luego hacemos otro programa y analizamos otras experiencias, y bueno, y ya sea que critiquemos o no la Corte, dependiendo de lo que se haya decidido, Sí. que ya sea los que se oponen, pues van a criticar,
lo Lo que pasa, aprueban, va a haber mucho que- y si rechaza la Corte, los que apoyaban el proyecto pues van a criticar. No, es un tema para largo, es un tema importante, es un tema que me gustaría escuchar temas de gente especialista que Claro. se entiendan pros y en contra. Todos invitar a algún médico, Yo puedo invitar que no alguien que no- tenga un club canábico. Exactamente, gente que Sería estuvo promoviendo interesante, esta idea, sería que interesante esta el idea. asunto. Tengo otro amigo que fue presidente del Club de Notarios, abogado, que está en contra también con algunos interesantes dignos de escuchar. Claro. Es un tema que nos va a dar para largo, pero sí lo que es importante es que bueno, por lo menos asuma una posición de manera clara, ¿no? Perfecto, pero Ya basta de la política y de la mediocridad y de las medias tintas, ¿no? Pero es la política la mexicana, Pedro, es que ese es el problema. Yo por eso creo que a la hora que la legalicen van a salir las cosas mal. Esa política de no comprometerse y de medias tintas y me lavo las manitas y consultita es muy común. Entonces, Pero esos son los políticos que tenemos en todos los partidos y todos los independientes, ¿eh? bueno, unos menos que otros. vamos a comentar la encuesta de la semana, que evidentemente hubo encuestas sobre la cuestión de la marihuana, pero quisimos tratar otro tema también complementario, que es relevante, que tiene que ver con el cambio en la UNAM. Eso es. Justamente en estos días, puede ser hoy o mañana o el viernes, no creo que pase esta semana, Puede pasar de semana. se va a decidir sobre el nuevo rector de la UNAM, que por ser la UNAM pues tiene gran trascendencia. Entonces ya estamos con las láminas, me gustaría que... Tú las tienes, amigo, porque a mí se me acaba de trabar la computadora. Aquí Oscar es el Bueno, la encuesta de la reforma nos dice en la asociación de la UNAM, o sea, ¿quién preferiría usted como ¿Pregunta a quién? A ver, Es una encuesta de reforma del 8 de octubre. para todo el mundo. Exacto. Entonces aquí pues hay algunas láminas que separamos. de La primera es encuesta. muy interesante porque plantea en el 16% a Rosaura Ruiz con el 16% y en el mismo 16% a Sergio Alcocer. Luego viene Enrique Graue con el 9%, Francisco Bolívar con el 9% y Javier de la Fuente con el 9%. Hay que decirle al público que la Junta de Gobierno en general hacía una terna, si recuerdas, pero y ahora me llamó la atención que eligió a 10 posibles, me llamó la atención cómo abrió el panorama. Y bueno, pues Rosaura Ruiz es la directora de la Ciencias. Facultad de Ciencias. Con apoyo de comunidades académicas se dice que... Sergio Alcocer provenía de la Subsecretaría de América Latina, de ingeniero, Cancillería. apoyado por los... Enrique Graue es el director de Medicina. Graue es gris en alemán, por cierto. ¿Ah, sí? Y Bolívar, Y pues es ha gris sido- también en su personalidad, ¿tú consideras? Bolívar, No. Bolívar era No lo asesor conozco. Bolívar era el asesor de ciencia y tecnología. Pues ahí está el comentario. Bolívar era el asesor de ciencia y tecnología del gobierno de Peña. Exactamente, gran investigador como Sí, investigador. no, y príncipe de Asturias, ¿no? Príncipe de Javier de la Fuente. Y Javier de la Fuente, no recuerdo en este momento de qué provenía. Pues ya hubo un de la Fuente, ¿no? Bueno, no recuerdo él, pero bueno, es el Aunque me está parece más- que fue buen rector, ¿eh? El de la Fuente. pero no es de, no creo que sea de él. No, A ver, pasemos a la Está siguiente. relativamente- Todos están empatados, Rosaura Ruiz y Sergio Alcocer. Así por es. supuesto. Pues sí, son los dos fuertes, ¿eh? Todo indica que va a quedar entre Rosaura Se puede ampliar. y Alcocer. Pues se habla mucho de que Alcocer es el candidato del presidente, es el candidato, digamos, oficialista, y que Rosaura es más de la comunidad académica, un poquito más orientada a la izquierda. Se dice que tiene el apoyo del exrector de la Fuente y que el grupo de medicina, que siempre ha sido tradicionalmente incluyente. Pasemos, también lo si apoya. podemos regresar a la anterior, por favor. Ahora sí. A ver. Luego dice, ¿cuál es su opinión acerca de? Y da un porcentaje favorable, desfavorable, neutral o no lo conoce. Con Rosaura Ruiz tiene el 31% desfavorable, 4% desfavorable, 12% neutral y 53% no la conocen. Yo creo que el que hay que destacar es que la comunidad no conoce No, a es lo los que iba a decir también, pues son gente que a cualquiera de sus candidatos. Luego Sergio Alcocer, que también es muy nombrado como probable, Sergio Alcocer tiene un 30%, un 5% desfavorable, 15% neutral y un 50% no lo conoce. Luego Javier de la Fuente tiene un 26% a favor, un 2% en contra, 13% como neutral y 59% no lo conoce. Y así podríamos ir viendo que a la directora de la Facultad de Derecho, vamos por llamar a mi querida amiga Leoba Castañeda, Leoba. el 26% la tiene a favor, el 4% en contra, 15% es neutral y el 55% no lo conoce. Pero Me aquí parece yo creo que mal. lo que hay que destacar es, por ejemplo, que hay gente como Juan Pedro, la CT, que tiene el 70% de desconocimiento de la gente. Ya ves, porque no vale la pena hacer o no se vale hacer consultas populares para todo.
Estas gráficas te hablan de que es una encuesta. Pero no se ha hecho consulta popular para nada, Pedro. Pero O sea, sí hay una esa consulta lista a las muerta. bases universitarias que puedan ir a la Junta de Gobierno a decir a quién quieren apoyar y por qué. Pasemos a la siguiente, por favor. Además que se hagan encuestas con los universitarios, con la gente que medio conoce. Aquí está, yo creo que algo La interesante. siguiente lámina Dice, ¿cuál cree que es el principal reto del próximo rector de la UNAM? Y aquí elevar el nivel académico está en el 37%, aumentar el presupuesto es el 18%, renovar los programas de estudios el 13%, impulsar la investigación científica el 11%, aumentar la matrícula escolar el 9% y mejorar y modernizar las instalaciones el 8%. ¿Tú qué crees en esa encuesta? Si te lo hiciera a ti, ¿tú cuál dirías de esos? Me parece que 6? el más importante es elevar el nivel académico. Estamos Y de acuerdo. modernizar y mejorar las instalaciones, que es otro tema importante. Y bueno, pues va casado con impulsar la investigación, desde luego. Aumentar la matrícula escolar, pues es bastante difícil. Pero depende entonces de tener unas mejores Sí, instalaciones. obviamente, de mejorar el nivel Ya académico. está saturado. Ahora, si me preguntan, las 5, yo a las 5 les diría que sí, Pero pero dice dice que más ese meme que importante. hicieron de egresados de la Facultad de Derecho, hicieron los egresados de la Facultad de Derecho una reunión de exalumnos y todos llegaron manejando su taxi. ¿Sí? Entonces, todos llegaron de taxi porque manejan taxi. O sea, Sí, yo- bueno, ahora puede ser de Uber. Ya es de Uber. ¿A qué aspecto, en esa misma encuesta, la segunda pregunta, a qué aspecto le daría mayor importancia para elegir el próximo rector de la UNAM? El 27% dijo liderazgo, luego el 27% también dijo la capacidad administrativa, el 24% la trayectoria académica y el 18% la capacidad de diálogo. ¿Cuál responderían Muy ustedes? importante todas. Liderazgo entendida también, yo incluiría capacidad de diálogo y capacidad administrativa en el conjunto de que un rector es ante todo un político, es un puesto político. Es que el concepto de liderazgo de alguna manera implica a los otros. Eso sí, O sea, de alguna manera lo desagregaron. Tener experiencia académica no que sea importante, Yo digo liderazgo. pero es más porque importante implica- ser político. Yo diría liderazgo porque de alguna manera implica a los demás. Yo también. Es un líder que Y implica. tener antecedentes, por Un ejemplo, líder que implica. Bolívar Zapata capacidad es de un gran diálogo. investigador, premio príncipe, todo lo que tú quieras, pero eso no implica que sea un buen político. Y el Exacto. rector del UNAM es ante todo político y político. administrador. Y Entonces, en ese perfil, ¿te parecería que Alcocer cumple más con el perfil para ti? Yo creo que sí. pues ha sido más político. Ya se la acusa y se la quiere Ya estuvo más él ya estuvo más en las ligas mayores. Sí, que los demás. y bueno, que se acaban de Y a mí me parece que Graue no sería un mal rector, ¿eh? Me parece que Graue, el director Graue, el de medicina. Pues puede ser, yo no lo conozco mucho, te dice el chiste. Es un profesional destacado, No lo conozco. pero no ha estado en las ligas mayores de la política. Pero, a ver, ¿el hombre hace el puesto o el puesto hace el hombre? Pues, Por otra la vez, mayor parte, por lo general. volvemos el huevo o la gallina, ¿no? Así es. Tenemos una última, quiero que la Sí, revisemos. la siguiente. La que tiene colorcitos, eso. Dice, el proceso. El rector es electo por la Junta de Gobierno integrada por 15 reconocidos académicos. En su opinión, ¿el proceso de selección es adecuado o inadecuado? En el 2007 parecía que el 57% estaba a favor de que era adecuado y el 41% no. En este caso, hoy el 50% dice que no, es un proceso adecuado y el 45% dice que sí. ¿Es un proceso adecuado? No lo es. Yo creo que deben involucrar más a los directores de facultad, por ejemplo. Hacer crecer esta no sé si pertenece a la Junta de Gobierno. ¿Pero no generas más grilla? Yo lo haría crecer, pero contenido. O sea, en lugar de 15 académicos, quizá lo extendería a 30, 45, no mucho más. O sea, tiene que ser, a final de cuentas, un consejo de notables, Un conclave. con trayectoria, con experiencia, con visión de universidad, con el currículum Sí, que justifique que ellos pueden dar una Sí, buena porque opinión. hay que recordar como en el pasado, Sí. pensando después de la era de Gómez Morín, que llevó a haber incluso varios rectores, ¿no? Y fue justamente a través de la nueva ley orgánica, ¿no? Sí. Y ya digamos tenemos 70 años en que este mecanismo funciona, porque hubo un momento en que se volvió un caos, ¿no? Sí, ingobernable. Ingobernable. No, eso no se puede. No, o sea, yo creo que haya un órgano colegiado superior. Sí, tiene que ser colegiado. A lo mejor ampliarlo, habría que analizarlo, pensarlo, pero en general la idea de que eso no es selectivo, ¿no? No puede ser asambleístico, No estás eligiendo el presidente ni por municipal. consulta popular. No, chingango, ¿verdad? Así es. Ahí sí no por consulta popular, ahí estamos de acuerdo. Pues, Luego, en la misma encuesta, hay una franja abajo que dice: el 80% cree que una mujer puede ser electa rectora de la UNAM.
cree que una mujer pueda ser electa como rectora. Pues yo también creo que Pues sí, en algún momento no, podría no ser. habría- Yo creo que Rosaura recuerden puede que la, ser, que la podría ser, pregunta, pero- la pregunta es más amplia que simplemente pero no, Rosaura. pero- O sea, ¿usted pero- cree que debería haber una rectora? Pero no Sí, Rosaura algún día. Ruiz, porque A lo mejor no ahorita. sería lo mismo. Ujú. No tiene. No es tanto que sea tiene mujer. experiencia. Quien dirige una institución o país, sino qué mujer. Exacto. Yo pienso que Rosaura, que es la candidata más fuerte, podría hacer un buen papel. Hay otras candidatas que se manejaron. Pues yo no estoy de acuerdo porque no tendría la experiencia de las Pero siempre es que mujer, por ejemplo, Hillary Clinton, que tiene una... Ella sí, Es diferente. un estupendo Ella antecedente es como Margarita abogada. Zavala. Pero también. ella sí, ella sí también. un estupendo antecedente como Margarita Zavala legisladora. también. Ella sí, un estupendo antecedente. Margarita Zavala también. Bueno, Bueno, amigos. sería una estupenda presidenta de Estados Unidos. Amigos, pues agradecemos mucho su participación en esta mesa. Me gustó que tuviera mucho dinamismo. O sea, como ya te diste cuenta, pero ya rompimos este esquema rígido de que Uno habla y hasta de que lo el otro- políticamente correcto. No, Se come el tiempo. lo políticamente Todo, correcto todo no podemos, hace- aquí podemos interrumpirnos y nos Así vamos a debe enojar. Así debe de ser. Y pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Un hombre agradecidísimo siempre soy yo. Creo que estuvo muy divertido. Pero Y Oscar, pues Bueno, tenemos que agradecerle a Iván Leiva, a Vicky Franco, Israel Martínez, a Isela Varela y a Angie Flores que nos están viendo, y también agradecer a Gabriel Rodríguez y a Lorena Arias, que es de la producción nos apoya. y un abrazo al contador Pérez Franco, Ah, que, sí, cierto, su que cumpleaños. también nos sigue. No, todavía no es su cumpleaños, Pero pues todavía le falta. ya está nada. Pero bueno, él porque él nos sigue. Amigos, pues quédense aquí en astl.tv si yo fuera servidor público, y los esperamos el próximo miércoles con otro tema de trascendencia política coyuntural. nacional y política. Qué bueno que viniste. Hasta la próxima. Gracias. Aguantan ustedes, gracias.